Estás escuchando La Morgue. El hombre que sonríe. Mi mamá viene de una familia muy extraña. No conozco más que a unas de sus tías, que fue como su madre, y al hermano gemelo de mi mamá. Ella me platicaba que sus papás eran una especie de chamanes, y que ayudaban a las personas que estaban en la quiebra, allá en su pueblo natal. Pero solo platicaba a pocos rasgos lo que fue de su infancia. Cada vez que le preguntaban más detalles, ella cambiaba el tema, o simplemente hacía como que se lo olvidaba. Pero todos sabíamos que lo hacía porque ya no quería hablar más del tema. Una tarde de sábado que estábamos viendo películas, llamaron al teléfono de la casa. Contesté yo, y al otro lado se escuchaba una voz de una anciana que buscaba a mi mamá. Le pregunté que de parte de quién, y me dijo algo que al instante me dejó muy confundida. La busca la persona de la cual no le gusta hablar. La anciana lo dijo de un tono de burla. Yo me molesté y le volví a insistir que quién era, y entonces colgó el teléfono. Mi papá se acercó a mí y me preguntó quién era. Yo le dije lo que me había dicho esa anciana, y tal cual como le dije, él corrió con mi mamá a susurrarle algo al oído. Mi mamá se levantó del sillón y corrió al teléfono a marcar. Mi papá me dijo que si yo lo acompañaba a la tienda por unas botanas. Todo eso me dejó más confundida aún. No sabía qué demonios estaba pasando, y eso me causaba frustración. De camino a la tienda le dije a mi papá que me dijera qué estaba pasando. Él suspiró y me dijo: al parecer ya tienes la edad para comprender algunas cosas. Lo que te platicaré no es tan fácil de aceptar y en cierto punto de creer. Él me platicó que los papás de mi mamá hacían brujería y magia negra, que a ella y a su hermano los ocupaban para algunos rituales, tipo sacrificio. Hacían una ceremonia junto con otros brujos para pedirle a una entidad, que no debería ser nombrada por el momento. Él me comentó que en dichos rituales les hacían un corte en algún lugar del cuerpo hasta que sangraban, y así esa sangre la usaban como el sacrificio del ritual. Mi papá dijo también que a su gemelo lo ocupaban como recipiente para canalizar algún espíritu, hasta el punto que él le decía a ella que ya no se sentía el mismo, que parecía que tuviera pensamientos de alguien ajeno, cosas que él jamás llegaría a pensar o incluso saber a su edad. Después de aquel relato yo me quedé algo intrigada. No sabía qué creer. Ahora entiendo por qué a ella no le gusta hablar de esas cosas, y el por qué inventó que sus padres ayudaban a la gente. Yo llegué a conocer al hermano de mi mamá unos años atrás. Llegó de imprevisto a la casa y se quedó algunos días. Tenía una apariencia algo extraña, escuálida, pero siempre fue muy agradable conmigo. Hasta que un día, de la nada, se fue, dejando a mi mamá muy triste y angustiada durante mucho tiempo. Yo creí que se sentía así por esa cosa que les pasaba a los gemelos. Cuando llegamos a la casa escuché gritar a mi mamá, diciéndole a la persona al otro lado del teléfono que jamás volviera a llamar. Mi papá corrió a abrazarla y a tranquilizarla, y ya con lágrimas en los ojos le dijo a mi papá que estaban buscando a su hermano, que lo necesitaban para concluir algo. En ese momento me sentí muy frustrada y les grité a mis papás para que me dijeran qué es lo que estaba sucediendo, que ya no me escondieran más cosas. Mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Me dijo que me contaría todo, pero que por favor no volviera a preguntar respecto al tema. Nos sentamos en el sillón y me empezó a contar. Cuando éramos niños, mi hermano y yo, alrededor de los 7 años, mis padres tuvieron una baja económica muy fuerte, de la cual ya no podían salir. Mi mamá era ama de casa, así que solo contaban con el salario de mi papá. Él trabajaba como capataz de una hacienda de unos señores que producían café. Su trabajo era algo demandante y estresante,
Así que al llegar a casa, de las pocas veces que lo veíamos, era muy huraño con nosotros. Después nos enteramos que él tenía un amorío con la hija de su patrón, que de ese amorío nació un bebé, que a los pocos meses murió junto a la madre. El patrón de mi papá lo quería matar, puesto que por su culpa su hija había muerto. Una noche de mucho frío y lluvia, mi padre llegó a la casa muy angustiado, haciendo las maletas, despertándonos y diciendo que nos teníamos que ir. Yo le pregunté que por qué, y él solo dijo que nos teníamos que ir ya. Nos fuimos con lo único que encontramos a la mano. Mi hermano y yo sabíamos que estábamos huyendo del patrón de mi padre, así que simplemente no cuestionamos nada. El camino fue largo, pero al final llegamos a una pequeña cabaña, casi hasta arriba de un cerro. Mi papá nos dijo que era la cabaña de un familiar, que se la prestó en lo que conseguíamos algo mejor. Nos instalamos y a los pocos días mi papá salió a buscar trabajo, a un pueblo que estaba a 1 hora de la cabaña. Cada día mi padre llegaba más cansado y con poco dinero, al grado de ya no tener nada para comer. Incluso teníamos que salir a buscar frutos, hierbas o cualquier cosa comestible a los alrededores de la cabaña. Una noche yo no podía conciliar el sueño. Me quedé despierta, mirando al techo, pensando en algo para poder ayudar a la casa, cuando de pronto algo tocó mi ventana. Me asomé y a lo lejos observé a una señora con una túnica negra que me hacía señas para que fuera con ella. Yo le decía que no, con la cabeza, cuando de repente escuché su voz susurrando atrás de mí. Me asusté tanto que grité, despertando a mis padres. Mi mamá fue rápido conmigo y le dije de la señora. Ella junto con mi papá salieron de la cabaña a ver quién era. Y fue allí cuando todo cambió. Mi papá regresó a la cabaña después de un rato. Lo vimos llegar serio, temblando de frío, diciéndole a mi mamá, con un tono muy pacífico: ya conseguí trabajo. Ella le preguntó que si vio a la mujer. Él la volteó a ver y con una calma le dijo que esa señora tenía una mina de oro y que buscaba a quien le ayude a cuidarlo. Como recompensa le dará alimento y parte del oro. Mi mamá, incrédula, le dijo que cuando iniciaba a trabajar. Él le dijo que de inmediato. Solo agarró sus cosas y se salió de nuevo, dejándonos confundidos y sin palabras. Después de unos meses, mi papá parecía ser otra persona. Todo en su actitud cambió por completo. Llegó al punto de convencer a mi mamá para que le ayudara. Al poco tiempo mi mamá le pasó lo mismo. Si no eran muy afectuosos con nosotros, ahora eran menos. Muchas noches yo veía una silueta fuera de la cabaña, en esas noches que no podía dormir. Parecía que nos vigilaban, o algo así. Pero todo se fue al demonio, unos días después. Mis padres nos despertaron sin decirnos nada, y nos llevaron a una cueva, en donde había muchas señoras, incluida a la que vi esa primera vez. Nos desnudaron a los dos, y nos pusieron en el centro del círculo, nos pusieron de espaldas, y nos amarraron con un listón negro. Todas las señoras empezaron a rezar de rodillas, mis padres también lo hicieron. Nosotros estábamos asustados y con mucho frío. En eso mi hermano gritó que nos dejaran en paz. Entonces todas las personas se quedaron en silencio. De pronto una anciana se levantó de su lugar, caminó al centro del círculo y le dijo a los demás: A él lo usaremos. Nos hicieron un corte en la mano izquierda de ambos, y la sangre que nos salió de la herida la acumularon en una copa e iniciaron el ritual. Al terminar los rezos, yo me sentía muy mareada y con mucho sueño. Mi papá me levantó, sacándome de la cueva. Mi hermano aún estaba en el centro del círculo. Yo le dije a mi papá que también fuera por mi hermana, pero mi papá solo me sacó dejándome afuera y diciendo que a él lo utilizarán para algo más. Me dejó ahí aproximadamente unas 4 horas. Yo solo escuchaba cómo rezaban y cantaban, cosas que no entendía, cuando de pronto algo se acercaba por el bosque. Se escuchaban
pasos pesados y un suspirar agonizante que poco a poco se acercaba a la cueva. Me cubrí la cara con mis manos. Cuando esa cosa estaba a unos escasos centímetros de mí, la herida que me habían hecho me ardió tanto que me sangró de nuevo. También sentí como si algo me apretara el corazón. En eso esa cosa se metió a la cueva. Yo me quité las manos de la cara, solo alcanzando a ver una especie de sombra negra que tenía un rostro sonriendo, muy aterrador. Al instante escuché cómo mi hermano gritaba, como si lo estuvieran matando. No quería entrar a ver qué es lo que estaban haciendo. No obstante, me acerqué lo menos posible, pero lo suficiente para ver cómo en su rostro se le dibujaba una sonrisa al igual que a esa cosa que entró a la cueva. Así pasaron meses. Mi hermano, al igual que mis padres, parecían ser otras personas. Ya no platicaba conmigo. Lo que me llegaba a decir era tan extraño que yo no lo entendía. Una noche de las pocas que lograba dormir, me despertó muy asustado. «Hermana, despierta. No sé qué me está pasando. Escucho a alguien que me dice que haga cosas malas. Lo escucho en la cabeza, y a veces en el espejo lo veo atrás de mí. Me da mucho miedo». Yo, algo adormilada, le dije que se durmiera, que quizá fue un sueño. Pero él insistía tanto que me senté a escucharlo. Me dijo que todas las noches que nos llevaban a ese lugar, cuando a mí me sacaban de la cueva, algo llegaba del bosque para introducirse en él. Me describió exactamente lo que vio esa primera vez. Me dijo que es como si se metiera por su boca, y poco a poco abarcara todo su cuerpo, incluso su cabeza, y que después de eso todas las personas se desnudaban y se tocaban frente a él, que después de eso él se desmayaba, y cuando despertaba ya estábamos en la casa. Yo le dije que no se preocupara, que estaba buscando la forma de escaparnos. Días después, cuando mis padres no estaban, le dije a mi hermano que nos fuéramos de ahí. Él no quería al principio, pero lo convencí. Nos fuimos al pueblo, que estaba a 1 hora de la cabaña. Cuando llegamos no sabíamos qué hacer, estábamos muy pequeños. De pronto mi hermano se puso frío y decía que teníamos que regresar, que a él no le gustaba lo que estábamos haciendo. Decía que si nos íbamos, matarían a nuestros padres. Le pregunté que quién le decía eso, y me dijo que lo escuchaba en su cabeza, que esa cosa que tiene adentro se lo dice. Llegamos a una panadería. Yo le dije a la señora que atendía que si nos podía ayudar, que si podíamos quedarnos ahí esa noche. Me preguntó que dónde vivíamos. Al decirle, su semblante cambió y rápidamente nos metió a su casa. Le dijo a su esposo algo sobre unas brujas que viven en el cerro. Cerraron su panadería y me dijo que le platicara lo que había sucedido. Ambos le dijimos todo. La señora nos dio de comer y nos dijo que podíamos vivir con ellos. Nos llevaron con un sacerdote durante varios días, según para quitarnos la mala energía y encomendarnos a Dios, y que nuestras almas estén a salvo. Mi hermano después de esas sesiones dejó de escuchar esa voz en su cabeza. Así pasaron días. Llegamos a ver a nuestros padres buscándonos en el pueblo, pero los señores que nos adoptaron, por así decirlo, no nos dejaron solos, así hasta que cumplimos 15 años. En ese pueblo ya no había mucha gente, así que decidimos mudarnos. Yo a los señores nunca les dije papá o mamá, siempre les dije tío o tía, a pesar de que ambos nos cuidaban como si fuéramos sus hijos. Nos mudamos a la ciudad, pusieron una panadería y nos fue bien durante mucho tiempo, hasta que un día que mandaron a mi hermano a comprar unos materiales, no sé qué habrá visto, que regresó en ese mismo modo que cuando vivíamos en el cerro. Me preocupé bastante, que no dejaba de espiarlo para ver qué hacía durante días. Parecía que de nuevo era otra persona. Cuando estábamos todos juntos se comportaba normal como siempre, pero cuando estábamos los dos,
solos, era distinto. Una noche me desperté en medio de la madrugada. Me levanté de mi cama para ir al baño, cuando de repente alguien tocó mi ventana. Pero lo curioso es que mi ventana está en el segundo piso. Me asomé, extrañada, y no podía creer lo que estaba viendo. Parecía que todo se repetía, parecía que tenía de nuevo 7 años. Volví a ver a esa señora, a lo lejos, haciéndome señas para que fuera con ella, y así como si se tratara de un reflejo involuntario, le volví a decir que no, con la cabeza. Lo más perturbador fue que volví a escuchar esa voz, susurrando atrás de mí. Cuando volteé, vi lo más aterrador de esa noche. Vi a mi hermano, o lo que parecía mi hermano, con unas extremidades muy largas, sonriendo como esa maldita cosa que vi entrar a la cueva. No podía creer lo que estaba viendo, y me desmayé. Al despertar todo parecía normal, parecía solo un sueño, pero lo curioso fue que desperté en el piso, en el mismo lugar donde me desplomé. Bajé a desayunar, porque ya me estaban hablando para irme a la escuela. Le platiqué a mi tía lo que sucedió. Ella solo sonrió y me dijo que solo había sido una pesadilla, que ya no viera películas de terror. Yo lo dejé así, no quería hablar del tema con nadie. Vi a mi hermano normal durante muchos días, pero sabía que no era así. Después de unos meses, decidió estudiar en el ejército. No supe mucho de él en años, hasta que me casé con tu papá. Vino a la boda, parecía ser normal, platicábamos mucho, y después volvió a desaparecer. Así han pasado años, hasta que vino esta última vez, que fue cuando lo conociste, y se fue porque se lo pedí. No me sentía tranquila que estuviera aquí sabiendo que en cualquier momento puede volver a pasar. Así que no lo volveremos a ver por ahora. Mi madre terminó de platicar su historia. Yo no podía creer muchas cosas, pero igual no tenía la certeza de nada aún. La abracé y le dije que no se preocupara, que todo estaría bien, que a mi tío no le pasaría tampoco nada. Él ya era un hombre. Después de eso continuamos con nuestras vidas normales, a excepción de una noche que de la nada me desperté. Quise volver a dormir, pero no podía. Bajé a la cocina por algo para poder dormir. Estaba lloviendo. En particular, esa noche la casa se miraba muy escalofriante. Miré a la ventana que daba al portón, y en ese momento un rayo iluminó ese sitio en particular. No podía creer lo que estaba parado en el patio. Era una especie de cosa humanoide, con brazos y piernas largas, como lo que vio mi mamá en su niñez, con una sonrisa escalofriante, tan grande que se veía muy perturbador. Me tallé los ojos, incrédula de lo que había visto, cuando de la nada desapareció. Pensé que había sido sugestión, y lo dejé pasar. Me preparé un té, y cuando decidí subir para mi cuarto, escuché cómo tocaron la ventana. Me quedé pasmada, volteé lentamente, y vi algo sumamente aterrador. Vi el mismo rostro sonriente, pero esta vez tenía la cara pegada en la ventana. Lo peor fue que escuché un respirar agonizante, acompañado de un susurro. Agarré valor y me subí al cuarto de mis padres, y cuando entré los asusté tanto que ninguno pudo dormir. Le dije a mi mamá lo que había visto. Ella rápidamente abrió una Biblia y se puso a leer un salmo. Mi padre se aseguró de cerrar bien todo en la casa. Los tres nos quedamos despiertos esa noche. Pero a partir de ahí, las cosas en nuestras vidas no han sido normales.